generalmente el cristianismo al ser occidente, y son personas que cuando digamos, están expuestas a lo que es el judaísmo, se replantean mucho de su forma de vivir, sus creencias. Y señores, esto no es un fenómeno nuevo, esto ya existía. Hace 2000 años existió un fenómeno, digamos, o unas personas que se les llamó temerosos de Dios. Tenemos aquí a uno de los mayores expertos del tema, si nos podría contar un poco quiénes eran los temerosos de Dios en la época del Segundo Templo. Hola, saludos a todos. Encantado de estar aquí, Jacob. Encantado contigo y con tu grupo. Pues mira, curiosamente, los temerosos de Dios solo aparecen 4 veces en todo el llamado Nuevo Testamento y todos en el libro de los Hechos, pero yo creo que es importante porque los temerosos de Dios fueron la base o parte de la base de la expansión de Pablo para, para conseguir adeptos. Bueno, entonces, ¿qué es un temeroso de Dios? Yo creo que hay que, no, apenas es o es difícil distinguir entre un ger y un goy. Los dos son extranjeros, ¿no? El ger quizás es el extranjero que está en la tierra de Israel y el goy es más amplio, puede ser el gentil en general. Bueno, pues lo que sí es fuera del Nuevo Testamento, lo que tenemos es la idea clara, porque aparece en la literatura grecorromana, de la atracción que existían una gran minoría por el judaísmo. ¿Por qué esa atracción? Primero, porque estaban hartos del politeísmo y admiraban a una religión que estaba dispuesta a dar su vida por la adoración a un Dios único. Segundo, porque las normas morales del judaísmo eran vamos, totalmente estrictas y definidas, mientras que no existían las normas morales como tal en el politeísmo por una razón. Una religión politeísta no es nada más que un culto a una divinidad que protege a una ciudad o a un pequeño estado, de tal modo que si yo le doy algo a la divinidad, ella a mí, un sacrificio, ¿no? Ella a mí me dará algo, que es la protección. Pero no hay más. Es decir, no hay normas morales. ¿Dónde hay que buscar las normas morales? Hay que buscarlas en la filosofía. Ahora, en el mundo antiguo no todo el mundo era filósofo y muchos eran iletrados. Entonces, ¿cómo oían las normas morales? Pues se iban a la plaza pública y allí la gente que predicaba la filosofía, sobre todo los estoicos y los cínicos, predicaban a su vez las normas morales que debían de seguir las gentes en su vida común dentro del politeísmo. Pues bien, estos temerosos estaban hartos de esta situación y entonces buscaban en el judaísmo algo distinto. Y otra cosa que es verdaderamente interesante, admiraban mucho los paganos lo que yo llamo la seguridad social. La seguridad social fue inventada por los judíos. Es decir, que un miembro del grupo, sobre todo en la diáspora, sobre todo una viuda, no se quedaría jamás totalmente desamparada porque todo el grupo la ayudaría. Mientras que eso en el politeísmo no existía. Si una mujer se quedaba viuda y tenía varios hijos, tenía que vender como esclavos, por ejemplo, a la mitad de sus hijos para poder mantener a la otra mitad. Bueno, total, que había una serie de personas que estimaban mucho a los judíos, pero, pero no tenemos fuentes apenas, de tal modo que si usted o ustedes van a un diccionario de la Biblia, prácticamente no encontrarán el lema, la voz o la entrada temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque solo sale 4 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, quiero decir, la segunda parte de la Biblia cristiana, y resulta que solo dice eso. Ahora bien, sí que tenemos un pasaje en el capítulo 15 de Hechos, habla por primera vez de esas normas que son
las leyes de Noé que solo aparecen en el Talmud, es decir, registradas aparecen en el siglo V. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, que insisto es una obra judía, aparecen el evitar la fornicación, el comer sangre, el comportarse dentro de la comunidad judeocristiana con total respeto a las normas alimentarias que esa comunidad judeocristiana mantenía. ¿Por qué? Porque los judeocristianos al principio no se diferenciaban en nada de otros judíos, salvo en que creían que el Mesías había llegado ya y que ese mesianismo era distinto, es decir, un mesianismo sufriente distinto al del común de los judíos de la época. Entonces, hacemos caso a Hechos 15. Pues, ¿qué es lo que hacía Pablo? Y aquí entran los temerosos de Dios. Pues lo que hacía Pablo era decir, yo vivo mi en el Mesías, estoy en la época mesiánica. Y entonces, ¿cómo expando mi creencia del Mesías? Bueno, pues y aquí viene lo importante. Pablo estaba convencido de que la promesa de Dios a Abraham en el Génesis en general, a partir del capítulo 12, pero sobre todo en el capítulo 17, incluye algo muy importante, a saber, que Dios hará a Abraham padre de numerosos pueblos. Y él lo entendió al pie de las letras, porque además es lector de Isaías y dice que Israel será para los gentiles, Israel, la luz de las naciones. Pues eso es lo que digo que le falta todavía a los judíos actuales de caer en la cuenta que Pablo predicaba a los temerosos de Dios, es decir, a esas personas que amaban el judaísmo por sus normas morales y que intentaban, Hechos 15, porque Pablo decía, el que sea judío y crea en el Mesías, tiene que seguir siendo judío. Y el que venga de la gentilidad, es decir, los goyim, ¿no? O los gere, ¿no? Que vengan de la gentilidad y creen en el Mesías, no hace falta que se haga judío. Simplemente tiene que creer en el Mesías y cumplir con la ley fundamental que es bueno. Entonces, los temerosos de Dios fue aquellos individuos a los que Pablo, una vez que salió de Antioquía, no sabemos cuándo, pues en torno, si Pablo siente la llamada, pongamos 2-3 años después de la muerte de Jesús, que si Pablo se convierte 2 o 3 años a la llamada, y no deja el judaísmo, simplemente dice, bueno, muy bien, yo voy, y esto lo sabemos por sus cartas y por los hechos, cuando yo vaya a una ciudad y vaya a expandir el mensaje de un Mesías que es judío, pero que sí admite a Gere o Goim, admite a gentiles, este en un número pequeñito, porque pues lo primero que hacía era ir a una sinagoga. Normalmente buscaba ciudades que tuvieran una sinagoga. ¿Y qué encontraba allí? Judíos normales y temerosos de Dios. La palabra de temerosos de Dios, yo no sé, como no sea Goyin Sedek, no sé si eso se puede decir de otra manera, porque no son prosélitos, siguen siendo Goyin Sedek, pero gentiles de la justicia, no gente. Y esos son los elementos fundamentales en los que Pablo busca, podemos decir, clientes, perdóneme la expresión, ¿no? Clientes para el Mesías Israel y se salven también. Como digo, pueden ser nada más que los representantes de las 70 naciones del mundo, son 70 más 70 según Génesis 10, y tienen que ser pocos. Entonces, temerosos de Dios, en una palabra, aquellos que aman el judaísmo, que sienten mucho respeto por la monolatría del judaísmo, por sus normas morales, por su seguridad social y que cumplen
una serie de normas elementales cuyo reflejo está en el Nuevo Testamento. 5 siglos antes o 4 siglos antes que en el Talmud. ¿Y cuáles son estas normas? Que yo lo tengo aquí porque hay un diccionario bastante bueno a propósito, que por cierto no tiene la palabra temerosos de Dios, no sale en el diccionario, para que vean ustedes que no tiene, digamos, tanta importancia, pero es importante. Dice cuáles son las normas que en el Talmud han de observar. Primero, son 7 u 8. Una, obediencia a los jueces, a los magistrados y a los príncipes. ¿Se sobreentiende? Dice, 2, rechazo de la idolatría, superstición y sacrilegio. 3, prohibición no de nombrar el nombre de Dios, eso no está prohibido, pero sí maldecir el nombre de Dios y por lo tanto la blasfemia y el perjurio, porque como el juramento se hace por Dios, si haces un juramento falso, estás poniendo a Dios por testigo de algo falso. 4, prohibiciones sexuales, por ejemplo, el incesto, la sodomía o copulación con bestias, etc. 5, esto es muy importante, abstenerse totalmente de comer sangre. Es decir, que están totalmente de acuerdo con Levítico 17, 10, 12, si no me equivoco, tú lo sabrás mejor que yo. Es ahí donde se dice, Levítico 17, 10, 12, claramente, que la sangre es la vida. La vida pertenece a Dios y por lo tanto tú no puedes disponer de la vida. Así que no comas sangre porque la sangre es solo para Dios. 6, la norma sexta es la prohibición del robo, del fraude y de toda mentira. Y la séptima, que es muy rara, es la prohibición de comer parte de animales vivos. Naturalmente, cuando hablas de la sangre, hablas también, como dice Hechos, de no comer animales ahogados, porque si el animal ahogado no ha sido sacrificado conforme es debido, contiene restos de sangre y por lo tanto comerías sangre. Total, en resumidas cuentas, temerosos de Dios prácticamente no aparece, por supuesto, en la literatura, bueno, sí, en la literatura talmúdica sí, pero antes prácticamente no. Pero sabemos que existen porque en la literatura grecorromana hay gente que se burla de aquellos que aman demasiado a los judíos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, existía. Y segundo, Pablo los utiliza como primer instrumento para lograr que Israel sea la luz de las naciones. Eso debe ser Isaías 42 o por ahí está, ¿no? Amén. Israel es la luz de las naciones. Y segundo, para que se cumpla que miembros elegidos de las 70 naciones o elegidos o representantes. Ten en cuenta que Pablo solo predicaba en griego. O sea, él no podía pensar que iba a recoger a goyim, a gentiles de las 70 naciones. Es imposible. Pablo no sabía. Nada más que digo un poco que tenemos en el Nuevo Testamento una admiración verdaderamente o testimonio de gente que admiraba el judaísmo de la época porque lo consideraba muy superior a la religión en la que había. Eso Esta es una ecuación interesante que, si uno se pregunta cómo es posible que haya tenido éxito una idea tan distinta a otras personas, pero es aquí que para muchas personas...